Primero agradeciendo la invitación a este curso, las felicitaciones por el interés en abordar temas que probablemente uno se enfrenta día a día y que muchas veces hay cosas que van apareciendo y es importante empezar a tomar conocimiento de alguna de estas cosas. El tema que les voy a presentar tiene mucho que ver con esto que les acabo de mencionar, porque no solamente ustedes como anestesiólogos, que probablemente son la mayoría, sino el cardiólogo general y el médico de emergencia, se va a enfrentar a un nuevo tipo de pacientes que tienen dispositivos implantados por diferentes patologías y que es importante tener algunas nociones de qué significan estos dispositivos, cómo son, cuáles son sus funciones y que pueden tener una injerencia importante, sobre todo en la situación por la cual nos trae, que es una cirugía no cardíaca en un paciente portador de uno de estos dispositivos. Vamos a revisar acá algunos conceptos en relación al tipo de dispositivos, alguna idea de cómo implantamos estos dispositivos y remarcaré algunas observaciones a tener presente en la evaluación preoperatoria y los cuidados principales en el momento de la operación. Estos dispositivos que tenemos actualmente tienen dos funciones principales. La primera, la estimulación cardíaca, que es la clásica, conocida, y que, dependiendo de los dispositivos, sabemos que ahora la tecnología ha mejorado mucho y nos está ofreciendo dispositivos de lo que antes eran dispositivos simples, ahora disponemos de dispositivos bastante complejos y que tienen funciones bastante específicas e importantes. Que van a tener como función, esta primera función de estos dispositivos de estimulación cardíaca, la de corregir bradicardias, que es la idea originaria por la cual se crearon estos dispositivos. Hay otras dos funciones adicionales que podemos realizar con esta función de estimulación cardíaca. Una es corregir disincronías, esto dentro de lo que se conoce ahora de la fisiopatología de falla cardíaca, en pacientes en quien, por la misma enfermedad de fondo, ocasiona una contracción desigual del ventrículo izquierdo y que muchas veces podemos intervenir y corregir agregando un cable adicional con estos marcapasos tricamerales, basándonos en esta función de estimulación cardíaca. Asimismo, podemos hacer uso de esta función para tratar de interrumpir algunas taquicardias bajo el concepto de que muchas taquicardias se ven a mecanismos de reentrada y que simplemente yo, acelerando un poco más rápido el corazón de lo que va esta taquicardia, yo puedo interrumpir esta taquicardia. Todas estas tres funciones básicas la conseguimos con esta principal función que tienen todos los dispositivos, que es la estimulación cardíaca. Existe una función adicional que pueden o no tenerle estos dispositivos, que es la función de cardiodesfibrilador. Esta función va a permitir interrumpir taquicardias con descargas que uno las puede ir programando, regulando, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes recuerden. Los dispositivos que tenemos actualmente tienen o pueden tener estas dos funciones, la estimulación cardíaca, que es la básica, que puede cumplir estos tres objetivos, y la función de descarga, la función de cardiodesfibrilador. Simplemente para mencionar, para que vayan guardando algunos conceptos, estas dos formas que nos ofrecen estos dispositivos para interrumpir taquicardias, si bien la tasa de éxito o el éxito de una u otra forma es diferente, pues la simple estimulación nos permite menor energía y mejor confort y tolerancia del paciente para interrumpir este tipo de taquicardias, ¿no? Como toda la tecnología, pues los dispositivos no están exentos del avance de esta tecnología y desde el primer marcapaso que se puso en forma percutánea implantable por Zening, actualmente disponemos de dispositivos mucho más complejos con funciones bastante especiales, que es importante irnos familiarizando con estos conceptos, ya que va atrás estos aparatos, estos marcapasos externos en donde el paciente tenía que arrastrar su marcapaso. Y ahora, si bien ya pasaron la fase de experimentación, ahora se dispone de algunos marcapasos en casos especiales que simplemente por punción femoral percutánea se implanta en la parte del ventrículo sin necesidad de cable ni generador, ¿no? Son
tecnologías que se van desarrollando. Centrémonos un poquito en las partes en general de un dispositivo. Este dispositivo podemos dividirlo en dos partes, lo que es el generador en sí, con todas las partes complejas que conlleva, que van desde la batería en sí del dispositivo, este chip que es el que va a captar la actividad eléctrica que tiene el paciente, y eso va a ser procesado en lo que sería, digamos así, el cerebro de este marcapaso, el que va a interpretar esa información que capta y va a determinar la acción que se tiene que hacer con esa información censada, ¿no? Y bueno, el generador de impulsos en sí, o el que va a dar la energía para poder dar estos impulsos, ¿no? Estos generadores, dependiendo de la complejidad, pues van desde simples, que simplemente tienen funciones de marcapaso simple, a funciones de cardiodesfibrilador y resincronizador. En cuanto a los cables de los marcapasos, pues también son parte de estos dispositivos, con también sus partes muy claras, como el conector, el conductor y el aislante, y tienen diferentes formas de insertarse dentro del corazón. El que podemos apreciar en el esquema, pues es un tipo de fijación pasiva, donde solo hay unas patitas que se enganchan en las trabéculas del ventrículo derecho, que actualmente ya no se usan mucho. Aunque no se nota muy bien, pero acá en la placa podemos ver acá un catéter de marcapaso, que tiene un tipo de fijación activa en donde es como un sacacorcho, un hélice que nosotros desenrollamos, que se va a incrustar dentro del tejido donde nosotros coloquemos este catéter, ¿no? Entonces, esas son las partes que es importante reconocer el dispositivo. Recuerden que la posición de los catéteres para la estimulación, actualmente la tendencia es tratar de ponerlos en el tracto de salida por su beneficio y por prevenir remodelados en la función del ventrículo izquierdo. También es importante que sepan que estos cables, o cómo podemos nosotros reconocer si es un cable que tiene capacidad de desfibrilar o no. Ustedes fácilmente lo pueden apreciar en la placa. Usualmente los cables que pueden desfibrilar, como este que tenemos en la placa de acá abajo, tienen dos coils, aparte que son un poco más gruesos, tienen dos coils como este en la parte distal, que usualmente lo vamos a ver proyectado en lo que sería la silueta del ventrículo derecho, y un coil que acá vemos una parte que va a quedar en la parte alta, ya sea en la aurícula derecha o parte de la cava, dependiendo del tamaño del paciente y del catéter, ¿no? Entonces, esto es importante también que recuerden, porque muchas veces, en casos de urgencia, ustedes no van a saber qué tipo de dispositivo tiene el paciente, o la información por escrito en carnet, pero simplemente revisando la placa uno puede enterarse rápidamente si es que es un dispositivo con funciones de cardiodesfibrilador, ¿no? Aparte de la evaluación que ustedes hagan ectoscópica de la zona donde está implantado el generador por el tamaño, ¿no? Usualmente los marcapasos son dispositivos pequeños que muchas veces se esconden en el tejido subyacente. En cambio, los cardiodesfibriladores son dispositivos mucho más grandes, abultados, que son fácilmente observables, ¿no? Recordar entonces estos coils, que les va a dar la idea de que este dispositivo que porta el paciente tiene funciones de cardiodesfibrilador. Estas partes es importante que recuerden que tanto el generador, que si bien son elaborados con máquinas o procesos, los cables, aunque no parezca, siguen siendo un trabajo manual. O sea, no es que se hagan en serie, es un trabajo manual que demanda de varios procesos, y por lo tanto, tanto el generador como el catéter no están exentos de que puedan tener fallas, y que muchas veces pueden no haber sido detectados en la evaluación con programador previa, y que muchas veces el acto quirúrgico es una situación en la cual o puede provocar un evento arrítmico en pacientes en quienes se les ha puesto el dispositivo como prevención primaria, es decir, que nunca han tenido arritmia, y que va a ser un escenario donde vamos a ver cómo actúa el dispositivo, como también determinadas situaciones pueden favorecer o evidenciar alguna falla de estos dispositivos, ¿no? Ok, en cuanto al funcionamiento de estos dispositivos, simplemente voy a remarcar de todas las funciones que tienen estos dispositivos de sensado, de detección,
en el caso de los cardiodesfibriladores de terapia, ya sea de estimulación o descarga, quiero remarcar la función de sensado que tienen estos dispositivos, ¿no? Dependiendo del tipo de catéteres, ya sean bipolares como estos que vemos acá, o algunos catéteres, no tengo acá el ejemplo, unipolares. Simplemente quiero que capten la idea de que la forma como el dispositivo va a captar la actividad eléctrica propia del paciente va a depender del tipo de catéter que tiene y de la forma como está programado. Por lo tanto, solamente como ejemplo, en el caso que tengamos una programación unipolar en donde la carcasa, o sea, es decir, parte del generador participa dentro del campo magnético en el cual va a captar la onda, va a influenciar mucho dentro de los procedimientos quirúrgicos a los que puedan ser sometidos estos pacientes portadores de estos, ¿no? Solamente para que se quede la idea, en dispositivos que están programados en sensado bipolar, su campo de acción de detección es pequeño y por lo tanto va a dar pocos problemas o molestias en las cirugías, sobre todo torácicas o abdominales, que es donde mayor injerencia puede haber con otras señales externas, ¿no? En cambio, dispositivos que usualmente o actualmente vemos dispositivos antiguos que son todavía con cables unipolares, el campo de detección es mucho más grande, por lo tanto, señales externas diferentes de la actividad eléctrica cardíaca pueden ser captados por estos dispositivos y pueden ser mal interpretados como si fuera una actividad propia del paciente, y de ahí los problemas que pueda traer este fallo de sensado, estas señales erróneas, ¿no? Por lo tanto, es importante también que capten acá en cuanto a la función de sensado dos parámetros importantes. Uno va a depender de la amplitud de la onda, tanto del ritmo propio del paciente, como de las arritmias que pueda presentar, como de señales externas que puedan presentarse en el campo de detección de estos dispositivos. Y también va a depender del nivel de sensibilidad del que estén programados. ¿Qué significa esto? Uno puede programar a partir de qué tamaño de la onda voy a permitirle al aparatito que reconozca e identifique como actividad propia del paciente, ¿no? Y por lo tanto, en base a eso, el aparatito determinará las diferentes acciones, ya sea de estimulación o de descarga, dependiendo de lo que haya detectado, ¿no? Solamente para que tengan una idea del espectro de las señales que puede captar, dentro de las del ritmo propio, pues existen otras señales que pueden estar dentro del campo de acción o detección de los dispositivos y que es importante que ustedes tengan presentes en el momento del procedimiento, ¿no? ¿Cómo colocamos estos dispositivos? Pues dependiendo de la técnica que domine el que va a realizar el procedimiento. Usualmente cuando hacemos abordajes percutáneos, que en la mayoría de los casos, probablemente más de un 90% son las formas como se colocan estos dispositivos, podemos colocar estos catéteres por disección, ya sea por la vena cefálica o por la vena subclavia, para poder ingresar, o a veces en los casos donde se tienen que poner más de 2 cables, muchas veces la vena cefálica resulta ser muy delgada y es necesario hacer a veces técnicas mixtas de disección y punción para poder colocar estos catéteres, ¿no? Solo a manera rápida para que tengan una idea, si es que no han tenido oportunidad de presenciar un procedimiento de implante, pues una vez que se elige la zona y se hace la asepsia adecuada, se previa anestesia local. En el caso que se haga por técnicas de punción, pues se consigue la vena, se mete el catéter con unos introductores especiales, se realiza también el bolsillo por donde vamos a esconder el dispositivo, y luego, una vez que hemos encontrado un sitio adecuado, se realizan los parámetros básicos, como son ver las ondas, los umbrales del cable y en relación al tejido donde hemos colocado este cable. Y bueno, si es apropiado, pues lo conectamos al generador y lo metemos en el bolsillo y cosemos, ¿no? Este es el procedimiento convencional que se hace para cada catéter que nosotros querramos colocar en el paciente, ¿no?
merece una mención especial es la colocación del tercer cable que les había mencionado en el caso de los marcapasos tricamerales, que van a cumplir una función básicamente de resincronización, en donde aproximadamente un 90% de los casos es factible colocarlo por vía percutánea a través de canalización del catéter por el seno coronario, ayudados por unos introductores especiales, en donde nosotros elegimos una vena ideal para poder colocar un catéter, que en este caso son estos que se señalan acá, y que tanto desde el lado izquierdo y el otro lado derecho van a permitir que se recupere la sincronía en aquellos pacientes en quienes se ha indicado, ya sea por falla cardíaca avanzada o pacientes en quienes se ha condicionado esta disincronía, en quienes previamente habían tenido un marcapaso unicameral en el lado derecho, ¿no? En el caso de que estos dispositivos tengan una función adicional de cardiodesfibrilación, pues aparte de las pruebas y parámetros que les he mencionado, se suele hacer una prueba de desfibrilación en la cual nosotros vamos a probar qué tan bien el aparatito reconoce la arritmia y qué tan efectivo es la descarga en la zona donde hemos colocado el dispositivo. Y para eso, pues, previa sedación, con el programador nosotros inducimos una arritmia y vemos el resultado de esta, ¿no? Probablemente, si no lo aprecian bien, esta marca es la descarga que da el propio aparatito, ¿no? Y con eso tenemos una idea del funcionamiento de estos dispositivos. La forma como los programamos, bueno, si bien hay nomenclaturas convencionales, es importante que el modo como nosotros reportamos la programación señala una serie de parámetros que simplemente para recordar. En el caso, por ejemplo, de los marcapasos unicamerales, ustedes verán que a veces ponemos el modo o aparece el modo BBIR. Recuerden que la primera letra indica la cámara donde está estimulando, que en este caso usualmente es el ventrículo derecho. La segunda letra es la cámara que detecta, que usualmente es la misma cámara donde está colocado. La tercera letra va a significar qué acción va a hacer con la actividad que detecta el paciente, ¿no? Que en este caso, inhibido significa que si detecta un ritmo propio del paciente, pues el marcapaso se va a inhibir y no va a estimular para respetar el ritmo propio del paciente. Muchos de los marcapasos actuales tienen funciones especiales, dentro de ellas en los marcapasos simples, la función de variar la frecuencia en relación al movimiento para tratar de semejarse a un funcionamiento más fisiológico del marcapaso, ¿no? Esto lo pongo como colación porque, por ejemplo, en algunos casos especiales de cirugías abdominales o torácicas, en algunos casos se recomienda modificar alguno de estos parámetros para no tener mayores problemas de interferencia en relación al procedimiento que se va a hacer, ¿no? Es decir, muchas veces se pone en modo asincrónico, es decir, hacemos que el marcapaso estimule sin mirar ningún ritmo propio del paciente, y por eso también evitamos que no capte ninguna señal externa, sobre todo del electrobisturí o algún otro equipo que pueda estar conectado, y desactivamos la función R porque muchas veces, como nada es perfecto, la forma como este aparatito se entera que el paciente está haciendo movimiento es básicamente por el movimiento del paciente. Si uno manipula, ya sea a la hora de lavar esa zona, la zona del generador, el marcapaso puede creer que el paciente está haciendo una actividad física y le va a acelerar probablemente innecesariamente, ¿no? Junto con otros cambios que puedan recomendarse, como veremos más adelante, ¿no? Acá, aparte de la programación del modo, pues también se programa la frecuencia, se programa la intensidad con la cual la energía va a salir y la sensibilidad, como les había mencionado antes, en la cual va a detectar estos dispositivos, ¿no? En el caso de los dispositivos que tienen función de desfibrilación, aparte hay que programarles las zonas en que nosotros queremos que a partir del cual va a empezar a dar ese tipo de terapia. Y simplemente para que recuerden, esa función va a estar supeditada simplemente a los latidos que pueda detectar el paciente. Nosotros determinamos el límite a partir del cual va a empezar a dar terapia, y es un dato importante que ustedes deben de fijarse si es que lo tienen a la mano, a partir de qué frecuencia se está programado el dispositivo que tiene funciones de cardiodesfibrilador, ¿no? Como en este caso, que va a empezar a dar algún tipo de terapia a partir de 150 latidos por minuto, ¿no?
Las indicaciones de implante de estos dispositivos, bueno, esto está normado por guías internacionales, que no remarcaré acá, ya sea por alteraciones del nodo sinusal o del bloqueo AB, o del nodo AB, bloqueos ya sean intermitentes o persistentes, pues podemos revisar las guías donde más o menos nos dan una orientación específica de las indicaciones, los niveles de evidencia e indicaciones de estos dispositivos, ¿no? Igualmente, consensos tanto desde la parte anestesiológica como cardiológica y uniones, pues han creado una serie de recomendaciones a tener en cuenta en la valoración preoperatoria de los pacientes con dispositivos que van a ir a sala de operaciones, ¿no? Y de estos, pues hay que remarcar estos 5 puntos, ¿no? Primero, como se menciona acá, hay que definir qué tipo de dispositivo y la localización del mismo, determinar si el paciente es dependiente o no de este dispositivo, y eso, si tenemos a la mano, lo podemos ver con la última evaluación del marcapaso, fijarnos en el porcentaje de estimulación que nos va a dar una idea de qué tan dependiente es el paciente del dispositivo, o simplemente viendo el electro en el momento de la evaluación previa o al momento de pasarlo a sala, pues si lo vemos en marcapaso, en ritmo de marcapaso, podemos asumir que es un paciente dependiente del marcapaso en quienes vamos a tener que tener mayor cuidado o precaución a la hora de hacer el seguimiento durante la operación, ¿no? Determinar la función del dispositivo, referido sobre todo si tiene la función o no de cardiodesfibrilar, si tiene otras funciones prendidas como el sensor de respuesta a frecuencia, etcétera, ¿no? Precisar la zona quirúrgica, como les había mencionado, porque muchas veces consideraciones especiales se tendrán que tener en los pacientes en quienes van a ser sometidos a cirugías abdominales o torácicas. Y probablemente cirugías de miembros inferiores probablemente no requieran ninguna recomendación adicional en pacientes portadores de estos dispositivos. Igualmente, si es posible identificar las posibles fuentes de interferencia electromagnéticas a las que pueda ser sometido el paciente durante la operación. Recordar también revisar si es que el paciente tuvo un control. Es recomendable, si es un marcapaso, que tenga por lo menos un control en el último año, y si es un cardiodesfibrilador o un resincronizador, pues por lo menos un control en los últimos 6 meses, si es que es posible. Muchas veces en algunas situaciones de emergencia probablemente ustedes no tengan a la mano esta información y van a tener que hacer uso de la evaluación que ustedes puedan hacer al momento del procedimiento, ¿no? De la operación. Existen diferentes tipos de interferencias a las cuales puede ser amenazado el dispositivo, de las que se mencionan ahí, ya sea por diferentes equipos. Dentro de todo, pues es importante tener presente la intensidad del campo de estos equipos, la distancia y posición en relación al paciente, las que puedan tener estos aparatitos, y bueno, tener siempre a la mano presente los parámetros en los que está programado y ver si es que pueden interferir o no estos dispositivos, estos equipos con el dispositivo. Solo a manera de ejemplo, esto es un paciente que tiene un cardiodesfibrilador y cuando se prende algún equipo esto es un programador donde estamos viendo, entre comillas, qué es lo que ve el equipo en este monitor. Pueden aparecer señales de interferencia por algún equipo externo, que muchas veces, en algunos casos, dependiendo del tipo de programación, la máquina puede creer que es actividad propia del paciente. Por un lado, puede inhibirse si es un marcapaso o si es un cardiodesfibrilador, podría pensar que es una taquicardia y empezar a dar descargas, ¿no? Siempre es importante algunas condiciones en las cuales va a ir el paciente, como son analíticas básicas de examen de electrolitos, función renal, etcétera, porque muchas veces de estas alteraciones del estado metabólico, porque muchas veces de estas condiciones preoperatorias pueden alterar que estos dispositivos funcionen adecuadamente, ya sea porque alteren los umbrales de descarga o porque pueden alterar otras funciones específicas, ¿no?
como les había mencionado, de todos los beneficios que uno puede tener de la placa, pues si no tenemos la información de qué tipo de dispositivo tiene el paciente, nosotros podemos complementar con este simple examen ese tipo de información que nos pueda servir para el manejo adecuado del paciente durante sala de operaciones. Bueno, como les había mencionado, estos consensos dan una serie de recomendaciones. Recordar cuatro recomendaciones que pueden indicarse en el caso que sea una cirugía electiva y se pueda contar a la mano con un programador. Pues en lo posible, si son cirugías abdominales o torácicas, desactivar la función R, subir la frecuencia básica que pueda responder a las alteraciones hemodinámicas, al dolor, etc. Pasarlo a modo asincrónico, sobre todo en los que son dependientes de marcapaso, y desactivar la función de descarga en los cardiodesfibriladores, ¿no? Obviamente eso teniendo a la mano un cardiodesfibrilador externo o, si es posible y hay esa oportunidad, tener el programador a la mano para que uno pueda intervenir en caso que se presentara una arritmia. Bueno, remarcar esto de que es importante, imperativo tener un control si por el tiempo de implante de los dispositivos no ha tenido un control próximo y podemos prever que está cerca de su periodo de cambio de la batería, ¿no? Si bien no hay un tiempo específico del tiempo de duración de los dispositivos, si es que los cables se han enganchado bien, han fibrosado bien, recuerden algunos números, un cardiodesfibrilador usualmente las baterías duran 5 o 6 años, los marcapasos de ahora pueden durar entre 8 a 10 años. Bueno, algunas observaciones dentro de las interferencias electromagnéticas que pueden presentarse en sala de operaciones. El electrobisturí es el equipo más frecuente que puede interferir en este caso, junto con otros equipos que se mencionan ahí. ¿Cuál es el problema de estas señales? Como les había mencionado, que al ser detectadas en forma errónea por el dispositivo como si fuera una actividad propia del paciente, pues pueden inhibirse y provocar bradicardias o asistolias, o en algunos casos donde esté programado, pues pueden sobreestimular o acelerar el corazón innecesariamente, o en algunos casos en donde no se ha desactivado la función de cardiodesfibrilador, pues estas señales pueden ser mal interpretadas como una taquicardia y provocar descargas innecesarias o generar algunas otras taquiarritmias que requieran algún control inmediato. Este es un resumen de lo que acabo de mencionar. Esto recordar siempre en paciente que tiene dispositivos, sobre todo el riesgo de arritmias importantes, y en quienes sabemos que se ha desactivado la función de desfibrilación, pues tener a la mano siempre un cardiodesfibrilador externo. Si es que es factible, pues recomendar algunas otras formas para hacer control de esta formas alternativas de estos equipos, como ligaduras, equipos láser, ultrasonido, entre otras. Y acá remarcar también en aquellos casos en donde no tengamos disponibilidad de cambiar el modo del paciente, tener a la mano un marcapaso transitorio si es que por alguna razón hay una interferencia y está provocando bradiarritmias importantes en el paciente dependiente. Durante la operación, pues, el monitoreo se hace mandatorio para prevenir o detectar a tiempo fallas del dispositivo, ya sea condicionadas por alguna señal o interferencia eléctrica, o que se desencadene alguna falla propia del sistema que puede ocurrir durante el procedimiento. Y la otra es el manejo de arritmias que puedan presentarse, ¿no? Algunas ideas en relación al imán. Todos los dispositivos, ya sean marcapasos o cardiodesfibriladores, tienen algunas respuestas en relación al imán de las cuales ustedes pueden echar mano, no solamente para hacer algunos diagnósticos, sino para ofrecer una terapia inmediata. En los marcapasos en general, que a veces ustedes no tienen información de qué tiempo tiene la batería, etcétera, muchas veces colocando el imán, estos pacientes, si todavía tienen una batería suficiente o por lo menos para 3 meses, van a acelerar por algunos segundos, van a aumentar su frecuencia. Es una forma que ustedes inmediatamente pueden saber si todavía hay algo de batería en el dispositivo. Igualmente pueden estimular en forma asincrónica o
para no perder la estimulación cardíaca en los pacientes. En el caso de cardiofibriladores, si por alguna razón ocurrieran descargas repetitivas, ya sea por falsas señales o realmente una arritmia importante y cesante, y ha habido varias descargas inefectivas, no tienen ustedes un programador, colocando un imán, ustedes desactivan esta función de descarga y le dan chance de poder manejar, ya sea con fármacos o con un cardiofibrilador externo, alguna de estas eventualidades. En cuanto a algunas recomendaciones puntuales de electrobisturí, tratar de aplicarlo por lo menos 15 centímetros alejados del generador y de la punta del catéter, recomendar aplicaciones intermitentes de baja energía, entre otras recomendaciones. Por ahí se mencionan los cambios que ya se habían recomendado para que no interfiera en el funcionamiento del dispositivo. En cuanto al elector indiferente, en el caso que se usen dispositivos unipolares, pues colocarlo en la zona opuesta donde está el generador. Usualmente está por la zona pectoral derecha e izquierda, pues colocarlos en la parte de la pierna opuesta donde está el dispositivo. En cuanto a algunas consideraciones de cardiofibrilación externa que pueda presentarse o que es importante la coordinación del trabajo, no solamente el anestesiólogo con el cirujano, sino también con el cardiólogo que lo lleva, o estar atentos a las recomendaciones que puedan darse específicas que puedan ayudarnos a manejar adecuadamente a nuestro paciente. No siempre va a ser necesaria una evaluación electrofisiológica, o a veces no la van a disponer. Esto que les había mencionado en más, pues es algo que pueden tener alternativa, no es algo que habitualmente o en rutina se use, ¿no? Un paso externo y un cardiodefibrilador para algunas eventualidades. Estar atento a los equipos que puedan provocar señales de interferencia electromecánica y saber o estar atentos de los efectos adversos y consecuencias que nos permitan actuar inmediatamente, ¿no? Bueno, he tratado de hacer alguna idea de lo que...